Así inicia es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez. Les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Argentina, la llamada pista Milman se encamina en la investigación sobre el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Aunque tardíamente un fiscal ante la Cámara Federal decide que se debe incautar el celular del diputado macrista Gerardo Milman ante testimonios que lo incriminan. Este congresista fue quien dijo: cuando la maten yo estoy camino a la costa. Lo analizamos. En Noticia Colombia, pese a todo tipo de trabas, el expresidente de la Nación, Álvaro Uribe, irá a juicio por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. La medida fue tomada por una juez de la República este martes al establecer que existen suficientes elementos probatorios y evidencia física para avanzar en un caso emblemático en la justicia. Les contamos y profundizamos en ello. En Noticia República Dominicana, hace 10 años el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que no reconocía como dominicanos a hijos e hijas de extranjeros en estatus irregular nacidos desde 1929. Por ello, miles de personas, la mayoría de origen haitiano, perdieron su nacionalidad. Hoy exigen que se acabe con la apatridia. Les contamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Argentina, el fiscal federal José Agüero dictaminó este martes analizar el celular de un diputado macrista como parte de las investigaciones por el atentado a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. A la par, a este mismo hecho, la justicia investiga comunicaciones clave para esclarecer el intento de asesinato. Vamos a verlo. Ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe considera necesario secuestrar y analizar el celular del diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, para conocer si tuvo algún nexo con el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández el 1 de septiembre de 2022. La solicitud, hecha inicialmente por el fiscal Carlos Rivolo la semana pasada, había sido rechazada por la jueza María Eugenia Capuchetti, quien lleva la causa por el intento de asesinato, con el argumento de que el legislador de Cambiemos no se encuentra imputado. Ahora la decisión está en manos de la Cámara Federal, que marcó el camino para que se incautaran los teléfonos de 2 secretarias de Milman, algo que la magistrada también se había negado a concretar. Las medidas solicitadas responden a la denominada pista Milman, surgida a partir del testimonio de un asesor del oficialismo, que aseguró haber escuchado al legislador macrista pronunciar la frase: "Cuando la maten, yo estoy camino a la costa", en un bar ubicado a metros del Congreso 2 días antes del atentado. Al mismo tiempo, la justicia argentina investiga comunicaciones de grupos de WhatsApp de la organización de ultraderecha Revolución Federal, en los que una persona registrada como Dalí Revolución expresa sus deseos de usar su arma 9 milímetros. La fecha del mensaje es 27 de agosto, 5 días antes que intentaran asesinar a Cristina Fernández. El juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa que investiga a Revolución Federal, derivó la información a su par María Eugenia Capuchetti. ¿Qué proceso continúa? Le preguntamos de inmediato a nuestro corresponsal permanente en Buenos Aires, Juan Carlos Bartolota. Hola Juan, adelante, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estaba pensando, mientras vos hacías la introducción, Tatiana,
y veíamos esto, si uno está muy pesimista o hay que tener un poco de optimismo, cuestiones que no son fáciles en esta Argentina, porque veíamos también en parte lo que pasaba con el tema de la justicia y las negativas que ha tenido la jueza Capuchetti para llevar adelante esta investigación o algunos aspectos de la investigación. Estaba repasando algunos datos. Por ejemplo, el día que Cristina Fernández de Kirchner estuvo en un canal de noticias dando la última entrevista después de mucho tiempo y que habló justamente de todas estas cuestiones, ese día Leo Sosa, uno de los integrantes del Grupo Revolución Federal, posteó en su cuenta de Instagram, de Facebook, perdón, así está la puerta de C5N en Colegiales, con la presencia esta noche de Cristina Kirchner, dando su primera entrevista en años. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Tanto miedo hay al repudio de un 70% de la sociedad a esta larva? Paupérrimo final, señala. Sigue libre. No hay ninguna cuestión en contra. Digo, siguen hablando por las redes sociales, siguen con el discurso de odio, sigue la justicia sin actuar. No hay muchos avances en lo que pasa, en principio, con la causa que investiga el intento de magnicidio en manos de la jueza Capuchetti, que ya ha sido recusada por la querella de la vicepresidenta. La Cámara la ratificó al frente, bueno, ya se excusó, quedó en manos de el fiscal Gerardo Policita. Esto pareciera que no avanza. Y la otra causa, la que investiga a Revolución Federal, bueno, ahora se conocen estos chats que también mencionaban. Hay una persona que dice o ha dicho en varios chats, no solamente de Revolución Federal, tengo la 9 milímetros esperando para disparar. Bueno, todo esto la verdad que da una sensación de pesimismo, de no esclarecimiento de la cuestión. Ojalá uno se equivoque. En esta misma línea pesimista se podría decir que está la vicepresidenta y su cuerpo de abogados, porque están viendo que esta causa no avanza, que los acusados que están y algunos los detenidos que están detenidos, esto no se amplía, no se está investigando lo que se denuncia desde el entorno de la vicepresidenta, la posible conexión a la oposición. Lo he dicho claramente. Aquí hay que poner la mira sobre, por ejemplo, Patricia Bullrich, precandidata a la presidencia de la Nación, por el PRO, por el partido que fundara Mauricio Macri. Bueno, las vinculaciones, cómo este grupo, Revolución Federal, que participó de varios actos violentos, que todavía se duda si no tienen conexión con todo esto, bueno, cómo se financiaron, todas estas respuestas, todas estas preguntas, Tatiana, todavía no tienen respuesta. Es lógico, es totalmente entendible, Juan, el pesimismo teniendo en cuenta todos los obstáculos en este proceso de investigación judicial. Sin embargo, sí llama la atención que sobre este caso de este diputado en particular, esa es la arista política del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández, porque sería la conexión, teniendo en cuenta que es un diputado macrista. ¿Qué reacciones o ha guardado silencio por parte del grupo opositor en el Congreso a este llamado de este juez de la Cámara Federal, a este fiscal de la Cámara Federal? No, hasta ahora no hay ninguna respuesta. Hay un punto que habría que ver, señalar, que tiene que ver con lo que dijo Capuchetti en su momento, que no está imputado, Milman, y que tiene fueros. Este tema... vamos a ver si él, lo que uno pensaría o esperaría es que si no tiene nada que ver, entregue libremente su celular. No nos olvidemos, Tatiana, que una de sus colaboradoras denunció que fue llevada a una oficina de una fundación que justamente encabezan Patricia Bullrich y Gerardo Milman para borrarle el teléfono, el contenido del teléfono, que fue llevada a ese lugar y un perito le borró todo el contenido del mensaje, que ella accedió porque había fotos íntimas, dijo, y que bueno, no quería que a partir de esta investigación se pudieran conocer esas fotos. Bueno, todo esto realmente da mucho para dudar y todo esto no ha tenido consecuencias, Tatiana, hasta el momento. Sí, ese es el escenario que vamos a analizar, Juan, con esto además que nos estás contando, entre otras
esta visión, como bien dices, pesimista, pero bueno, ese es el escenario. Vamos a llevarlo de inmediato al análisis. Juan, gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Para ello nos acompaña Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina, es periodista, es abogado, docente universitario, nos acompaña también desde Buenos Aires. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarla. Muchísimas gracias. Primero, desde su visión como abogado, va nuestra primera pregunta. Este proceso, lo que se ha dicho hasta ahora es que había tardado muchísimo porque existen algunas pruebas que señalan la visión o el carácter político que tenía ese testimonio que se conoce por parte de la justicia sobre el atentado a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, en ese llamado La Pista Milman. Pero bueno, ha llegado en esta oportunidad. ¿Cuál es su valoración al respecto? A ver, la jueza Capuchetti ha trabado permanentemente la investigación política del atentado y quiso cerrar la causa y elevarla a juicio oral solo con los detenidos, que son los que participaron materialmente del hecho, que son 3 personas. La verdad que el atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, principal líder política de la Argentina, limitarlo solamente a los que actuaron concretamente en el hecho, digamos, es o un error o una burla, digo, o es un error procesal de la jueza o es una burla porque no se quiere investigar. Cuando ustedes plantean la pista Milman, Milman no es un diputado cualquiera. Milman fue el secretario de Seguridad del gobierno de Macri, es decir, fue el número 2 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que estaba a cargo de Patricia Bullrich, hoy candidata o precandidata a la presidencia del PRO. Es decir, es una persona ligada a los grupos de seguridad, ligada a toda la represión que ocurrió en el gobierno de Macri. Y además, estas denuncias que se hicieron, cruzadas, en donde no solo él le hizo un comentario a sus 2 asistentes diciendo: cuando la maten yo voy a estar en viaje a la costa, sino que además, 2 días antes de todo esto, él como diputado nacional, y de manera inexplicable en ese momento, presenta una nota preocupado por la seguridad de la vicepresidenta, diciendo que había fallas de seguridad. Y 2 días después viene el atentado contra la vicepresidenta. Entonces, la jueza Capuchetti se negó sistemáticamente no solo a la pista Milman, sino a cruzar 2 expedientes que van en paralelo. Uno es el atentado a Cristina y el segundo es por lo que se llama la banda de los copitos, porque vendían copos de nieve, y la segunda es Revolución Federal. El juez que interviene en Revolución Federal, Martínez de Giorgi, al comienzo de la investigación le dijo a la jueza Capuchetti que ese grupo de apoyo era el que estaba relacionado con los que intentaron asesinarla y que debía investigarse todo junto, y ella lo rechazó. Bueno, ahora el fiscal insiste ante la Cámara para que se analice el contenido del celular de Milman. Espero que, como ocurrió con los otros casos, espero que esta vez no se llegue tarde, es decir, que la Cámara Federal finalmente diga: investiguen el material del celular de Milman, y que haya quedado algo en el celular de Milman. Pero la jueza se niega a investigar la cuestión política del atentado. Claro, esa es una pregunta sin duda que es técnica, pero es fundamental. ¿Qué tendrá después de tanto tiempo, de tantos meses que han pasado, el celular de este diputado, de Gerardo Milman? ¿Qué cree usted? Es decir, ¿cómo se puede además rastrear si es que allí habían estas informaciones, teniendo en cuenta ese testimonio que es tan claro, donde se dice: cuando la maten voy en camino a la costa? Bueno, es difícil después encontrar algo. Pensar que el celular de las secretarias fue borrado ex profeso. Recién el corresponsal de ustedes lo explicaba perfectamente bien. Un especialista en seguridad informática borró todo el contenido, y después, si hay algo en alguna nube, el juez o la jueza en este caso lo tiene que pedir por oficio a Estados Unidos. A veces Estados Unidos se niega a dar ese tipo de información. Yo lo que creo es que hay una complicidad del Poder Judicial en no investigar el atentado. Digo, por lo menos la complicidad es en no investigar el atentado
en cuanto a las conexiones políticas del atentado. Nadie puede creer que semejante intento de magnicidio no tuviera conexiones políticas, que fueran tres, entre comillas, locos sueltos que se animaron a gatillar a 20 centímetros de la cabeza de la expresidenta de la Nación y actual vicepresidenta. Entonces, cuando uno analiza Revolución Federal, que era un grupo de apoyo financiado por un amigo de Macri y socio de Macri, que es la familia Caputo, cuando aparece después Milman con esos dichos de estrecha relación con Patricia Bullrich, muy ligada también a Mauricio Macri, al expresidente de la Nación, la verdad que es un escenario preocupante, y mucho más preocupante es que la justicia no haya investigado con celeridad esta pista. Porque es probable que si la Cámara ahora dice revisen los celulares, no aparezca nada. Claro, y cuando usted nos dice, profesor, que hay una complicidad con todas estas evidencias de cómo ha actuado la justicia ante este caso tan dramático, además medios de comunicación del intento de asesinato a la figura política más importante del país, ¿qué pasa entonces con este fiscal federal, con José Agüero? Es para decirlo coloquialmente, una oveja descarriada dentro del sistema judicial. Es alguien que realmente quiere hacer algo para retomar la investigación. Sí, son varios los que quieren hacer algo para retomar la investigación. El problema es que la jueza Capuchetti termina siempre apoyada por la Cámara Federal, que a su vez tiene una instancia superior y arriba tiene la Corte. Es decir, aquí el problema es la Corte Suprema de Justicia. Digo, frente a un hecho tan grave, no hubo desde el comienzo de la democracia un hecho tan grave como este. El único antecedente de un hecho de relevancia fue el juicio de las juntas militares en 1985 con Alfonsín. Después no hubo un hecho de semejante gravedad. Y sin embargo, la Corte Suprema no solo no le dio recursos a la jueza, no puso más material humano a investigar. Y cuando sucedieron todas estas cosas, donde la jueza se negó sistemáticamente a abrir las investigaciones con conexión con la justicia, la Corte no intervino en ningún momento. La Corte dejó hacer. Entonces, yo sí creo que hay una complicidad en no investigar la conexión política y obviamente la consecuencia es que se borran todas las pruebas a partir de la Corte Suprema de Justicia. Esto no significa que los jueces hayan participado del atentado. Lo que uno dice es, los jueces no hacen nada para esclarecer el atentado y es la Corte Suprema la mayor responsable de esta cuestión. Porque hay un trasfondo, y ese trasfondo es, los grupos económicos concentrados no la quieren a Cristina. Los grupos económicos concentrados la quieren proscripta. Y obviamente, por fuera de esos grupos económicos concentrados, otros grupos marginales de la política, pero con alguna apoyatura, que es lo que habría que haber investigado, quisieron asesinarla. Y esto era funcional a esos grupos concentrados de la economía. Todo esto es lo que subyace en este contexto, y a esto sumarle, profesor, en este recuento que usted hace, es que cuando usted hace referencia a la Corte Suprema es por la que se avanza un juicio político dentro del Congreso. Es la misma Corte Suprema, son los mismos magistrados. Exactamente, exactamente. Hay un juicio político a los 4 miembros de la Corte por los vergonzosos fallos que han sacado sistemáticamente, tomando posiciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Es decir, desde el Poder Judicial, desde la Corte Suprema de Justicia, se ha avanzado en la toma de decisiones políticas que eran facultades o exclusivas del Poder Ejecutivo o exclusivas del Poder Legislativo. Como en nuestra Constitución no tenemos un tribunal constitucional independiente, sino que la última instancia es la Corte Suprema, que además de fallar como tercera instancia, hace las veces de tribunal constitucional, estamos en una encerrona, porque son ellos los que provocan los fallos o las barbaridades jurídicas
y son ellos mismos los únicos que se pueden revisar a sí mismos. Por eso el único remedio es el juicio político a la Corte. Claro, y entonces comprende uno lo que también nos decía con toda claridad nuestro corresponsal, y se lo pregunto, además lo traslado a manera de pregunta a usted, profesor, el pesimismo de que realmente avance, aunque parecía que con estos dos hechos de esta jornada se destrababa la investigación sobre la que la vicepresidenta ha denunciado de manera permanente, que sin duda están los obstáculos. A ver, sí, yo también soy pesimista. ¿Por qué soy pesimista? Porque es probable que la Cámara Federal ahora le dé la razón al fiscal. Y soy pesimista en encontrar algo en el celular de Milman después de 6 meses del atentado. Digo, cualquiera hubiera borrado absolutamente toda evidencia. Por eso es tan importante o son claves las elecciones de este año, porque si vuelve a ganar el Frente de Todos, existe la posibilidad entonces de avanzar concretamente en el juicio político contra la Corte y tener un poder judicial independiente y liberado de toda esta cooptación del macrismo, pero fundamentalmente de los grupos económicos concentrados. Si gana la derecha, bueno, va a ser una consolidación de los grupos económicos concentrados y una persecución brutal a la expresidenta de la Nación, que ya tiene 8 causas, que en ninguna se pudo avanzar con seriedad realmente, pero bueno, si no hay contrapeso político, el problema es político, no es un problema jurídico, el problema es netamente político. Claro, y cuando entramos entonces al ámbito político, profesor, lo que uno se pregunta es qué pasó con esa promesa de campaña del presidente Alberto Fernández de una reforma judicial. ¿Por qué no se pudo avanzar? ¿Qué fue lo que realmente sucedió desde la visión política? Ya usted en lo judicial nos lo ha explicado bastante bien. ¿Profesor? ¿Profesor, me escucha? Sí. Hemos perdido la comunicación. La promesa de campaña. Bien, ya lo escuchamos de nuevo. Hola, adelante. Hola. Sí, lo escuchamos de nuevo. Adelante. A ver, yo creo que el presidente de la Nación se equivocó. El presidente de la Nación pensó que la justicia se iba a autodepurar y en realidad no se iba a autodepurar porque era cómplice de todo lo que estaba pasando, empezando por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el juicio político que debió haberse iniciado el 11 de diciembre del 2019, es decir, al día siguiente de haber ganado la elección Alberto Fernández, se hace sobre el final del mandato cuando ya no hay fuerza política suficiente. Igual es importante que se haga, porque todo el proceso puede durar hasta 2 años, pero hubo un error político fundamental de no haber iniciado el juicio político. Una corte que es vergonzosa. 2 de esos jueces, que son 4, habían aceptado entrar a la Corte por decreto violando la propia Constitución. Digo, eso ya les impedía ser miembros de la Corte Suprema. Pero bueno, son errores que estamos pagando muy caros. Y por último, también desde esta visión política, la protagonista de todo esto, por fortuna, está con vida, pero enfrenta, usted lo recordaba, estas 8 causas judiciales sin pruebas que permitan avanzar seriamente en la investigación, pero también intenta ser criminalizada desde lo mediático, se ataca de manera permanente a su familia, a su vida privada. Ella ha dicho que no será candidata a la presidencia del país. ¿Cuánto tiene de peso este mismo hecho en el que no se avanza en el establecimiento de los autores intelectuales que trataron de quitarle la vida? A ver, que ella no sea candidata me parece que no tiene relación directa con que no se avance, porque actualmente ella es la vicepresidenta y el presidente de la Nación es del mismo partido. Pero pasado mañana, es decir, el 25 de mayo va a haber en la Plaza de Mayo un acto importantísimo, la única oradora va a ser ella, y me parece que eso es esperanzador, porque como yo digo, el problema es político, no es jurídico, y me parece que va a haber una multitud en Plaza de Mayo para escuchar a Cristina Fernández de Kirchner, y esto va a volver a poner al Frente de Todos de pie, con esperanzas para las próximas elecciones. Todos deseamos eso, y Cristina es hoy la centralidad de la política argentina. Si nosotros logramos que esa centralidad de la política se traduzca además en un triunfo electoral, bueno, habremos resuelto el problema. Estaremos muy atentos a lo que suceda entonces en Plaza de Mayo en Buenos Aires. Profesor, siempre un gusto escucharle. Muchas gracias.
Gracias, Tatiana. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Colombia, pese a todo tipo de trabas, el expresidente Álvaro Uribe irá a juicio por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. La medida fue tomada por una jueza de la República este martes, al establecer que existen suficientes elementos probatorios y evidencia física para avanzar en un caso emblemático en la justicia de este país. Les contamos y profundizamos en ello. Al volver, estamos en Es Noticia. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Las mejores jugadas y todo el acontecer deportivo suramericano y del mundo. Desde nuestra América Deportiva. Sábados y domingos. Solo por Telesur. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros, somos blancos, somos arte, somos tradiciones, somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. En Noticia Colombia, el expresidente de esta nación, Álvaro Uribe, no podrá seguir evadiendo la justicia. Irá a tribunales por presunto fraude procesal y soborno en el caso de falsos testigos. La decisión la tomó una jueza de la República la tarde de este martes. Vamos a verlo. Este martes, la jueza Laura Barrera, del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, ordenó no precluir el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez tras los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Sustancia que no fue estudiada por la Fiscalía General de la Nación y que hacen, por tanto, la determinación de despachar negativamente solicitud de preclusión por atipicidad del comportamiento conforme a la prueba aportada.
Durante su intervención, la jueza dio a conocer que la Fiscalía actuó apegada a la ley e indicó que no compartía la postura de la defensa de Uribe, que la había tildado de elástica. La decisión de Barrera se relaciona en el primer hecho al testigo Juan Guillermo Monsalve, sobornado por el abogado del expresidente Uribe, Diego Cadena, para que presentara ante la justicia un falso testimonio contra el senador Iván Cepeda. Por esto, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Departamento del Valle del Cauca suspendió del ejercicio profesional a Cadena por casi 3 años, específicamente por manipulación de testigos. El proceso contra Uribe se remonta al año 2012, cuando el exmandatario inició un proceso jurídico contra el senador Iván Cepeda al acusarle de dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarle de vínculos con grupos paramilitares. Sin embargo, el proceso giró de manera inesperada cuando las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia establecieron que quien manipulaba y compraba testigos era el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En particular, el alto tribunal determinó que presionó a antiguos paramilitares para que declararan contra Cepeda. En ese momento, Uribe era senador y decidió renunciar a su curul para no responder ante su juez natural. El caso pasó a la Fiscalía, en donde hoy se toma esta decisión inédita. Y esta noche la víctima, literalmente ante la Corte Suprema de Justicia y después en la Fiscalía del expresidente Álvaro Uribe, cuando ya era senador y decide dejar a su juez natural, que es la Corte Suprema, estamos hablando del senador por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, emitió este comunicado a la opinión pública y esto dijo. Como lo hemos hecho durante los últimos 11 años en los que ha durado este proceso judicial, junto a mis abogados respetamos y acatamos la decisión de la justicia, decisiones que ha proferido hoy la juez 41 de conocimiento en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe. Esperamos que esta decisión contribuya a la verdad, a la justicia, por supuesto, y a la reconciliación entre los colombianos. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Luis Alfonso Mena, es periodista, historiador, nos acompaña desde Cali, en Colombia, en el Valle del Cauca. Luis Alfonso, bienvenido, buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches, saludo cordial, gracias por la invitación. A ti muchas gracias. En un hecho sin duda hay que calificarlo sin precedentes después de todas las trabas que se impusieron. Esta juez hoy, desde Bogotá, ha decidido que existen pruebas suficientes para que el expresidente Uribe sea llevado a juicio por fraude procesal y por toda esta red de los falsos testigos. En este caso actuaban en contra del senador Iván Cepeda. En este caso, en el contexto además que han marcado todas estas evidencias, ¿cuál es tu análisis? Bueno, Tatiana, sin duda alguna, este es un hecho de vital importancia en el contexto de el proceso que se viene desarrollando desde hace tiempo atrás contra el señor Álvaro Uribe Vélez, que es solo uno de muchos, solo uno de centenares de procesos que tiene este expresidente de la República. Y qué decir pues que este no tiene nada que ver directamente con los falsos positivos, con los 6.402 casos de falsos positivos denunciados. Pero es muy importante porque por lo menos en esta oportunidad el expresidente Uribe ha sido llevado ante los tribunales. Recordemos que ya la Corte Suprema de Justicia, cuando él era senador y era su juez competente, pues le había dictado medida de aseguramiento consistente en prisión domiciliaria. Él maniobró para evadir esa jurisdicción y por lo tanto renunció al Senado de la República. En tal sentido perdió el fuero y su caso pasó a los jueces de la justicia ordinaria que abordan los procesos para las personas no aforadas. Y en ese sentido entonces lo asume la Fiscalía como investigadora. Pero la Fiscalía, ¿qué ha hecho, Tatiana? La Fiscalía lo que ha hecho es incumplir con su función de ente acusador, que es su función primigenia, y asumir un rol de defensor.
y en ese sentido ha estado alineada con los abogados defensores y también otra institución de nuestro ordenamiento jurídico, que es la Procuraduría, es decir, el ente encargado de las investigaciones administrativas, de igual manera ha estado alineada con la defensa del señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Un alineamiento de los órganos de ese armario, de ese armatoste judicial existente en Colombia para la defensa y la impunidad de este señor. Lo que ha ocurrido en el día de hoy ya es un segundo pronunciamiento de un segundo juez, ya lo había hecho la juez 28 el año inmediatamente anterior, la juez Carmen Elena Ortiz, quien había negado la preclusión. ¿Por qué se pide la preclusión? Porque esa es una manera de evitar que el proceso continúe. ¿Y quién pide la preclusión? La Fiscalía. Cuando lo que tenía que solicitar la Fiscalía era una resolución de acusación, pero de imputación. Va a segundo proceso porque la Fiscalía vuelve a pedir la preclusión, un hecho inaudito, lo asume la juez 41 penal de conocimiento y ella falla en el día de hoy diciendo que la Fiscalía no ha presentado nuevos elementos probatorios o por lo menos no relevantes y que los que se han presentado anteriormente que habían llevado al fallo de la juez 28 siguen teniendo vigencia y por lo tanto negó tanto la preclusión solicitada por el presunto delito de soborno como la preclusión solicitada por el presunto delito de fraude procesal. Claro, y este es el punto clave, Luis Alfonso, porque hay pruebas para avanzar en los dos procesos, en fraude procesal y la manipulación y el soborno a testigos, en este caso en contra del senador Iván Cepeda. Recordemos que no se trata solamente de uno, aunque siempre se pone de presente el caso del testigo además protegido en este momento por parte de la justicia colombiana, que es Monsalve, pero hay muchos otros en esos 11 largos años de proceso que investigó la Corte Suprema de Justicia. Sí, entonces básicamente en este proceso específicamente son estos dos: soborno a testigos para que declararan contra el senador Iván Cepeda y también para que se retrataran y favorecieran al senador, al exsenador y expresidente Álvaro Uribe, y el fraude procesal por la manipulación de documentos y cartas presentados a consideración de los jueces para tratar de favorecer al expresidente Uribe. Pero, Tatiana, el proceso judicial en Colombia, como en todos los países, es complejo. Entonces, aquí ya se habla de que como la Fiscalía está alineada con la defensa acérrima, ciega, del señor Álvaro Uribe Vélez y lo quieren exonerar a como dé lugar, pues ya se habla de una tercera solicitud de preclusión. De tal manera que el proceso que se viene es duro. Y en segundo lugar, ya la Fiscalía apeló ante el Tribunal Superior de Bogotá, que es el superior jerárquico de la jueza 41 penal de conocimiento que falló en el día de hoy. En tal sentido, hay que esperar primero que el Tribunal Superior de Bogotá se pronuncie ratificando lo sentenciado por la juez 41 penal en el día de hoy o negándolo, ¿no? Que es lo que pretende la Fiscalía, que el Tribunal Superior de Bogotá niegue lo actuado por la juez 41. Claro, donde ella dice que sí existen, donde ella dice, Luis Alfonso, que están las pruebas para avanzar en esta investigación. Y en el fondo de todo esto hay un capítulo absolutamente doloroso, Luis Alfonso, y hasta allá quiero pedirte también tu análisis y tu visión como historiador. Es el paramilitarismo en Colombia, porque recordemos que el expresidente Uribe señalaba al senador Iván Cepeda de falsos testigos para inculparlo al expresidente de vínculos con el paramilitarismo, y de esto pues hay una larga historia en el país. Mira, por ejemplo, lo que acaba de suceder con estas versiones que entrega ante la justicia transicional un paramilitar
que además tenía tanto conocimiento porque era jefe de un grupo criminal paramilitar en el Caribe colombiano, hoy preso en Estados Unidos, como es Mancuso. Sí, ya lo decíamos, las revelaciones o las reafirmaciones y ampliaciones de anteriores declaraciones y señalamientos por parte de Salvatore Mancuso, pues son de una gravedad extrema. Aquí en Colombia, Tatiana, se le ha querido bajar el tono por parte de los medios de comunicación hegemónicos, los medios de comunicación de las élites. Han querido generar la matriz y la narrativa en el sentido de que Salvatore Mancuso no ha dicho nada nuevo, de que todo lo dicho por él en estos 4 días, imagínese usted, de declaraciones abiertas además, públicas además, no contienen nuevos señalamientos, cuando en realidad sí los contienen, pero sobre todo son una ratificación de todas esas graves denuncias de la comisión de masacres, de la comisión de torturas, de los nexos entre los grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas colombianas, entre los grupos paramilitares y el ejército y la policía y la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval. Es decir, frente a todo el aparato represivo de las Fuerzas Armadas en Colombia, hubo una connivencia con el paramilitarismo y esto lo ha ratificado Salvatore Mancuso, pero al mismo tiempo ha ratificado que todo eso ocurrió en el gobierno, en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y en los gobiernos precedentes de Andrés Pastrana Arango, incluso de gobiernos anteriores, y se traslada más adelante, de modo que lo que ha denunciado Salvatore Mancuso es de una gravedad extrema y debería mover a mayor investigación, entre otras cosas, a quien estuvo detrás de todo ese aparataje de represión y de falsos positivos, que es un eufemismo para no decir crímenes de lesa humanidad, como es su denominación y como deberíamos llamar a estos genocidios que se cometieron en nuestro país durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, incluso desde Andrés Pastrana. De modo que estamos en presencia de una coyuntura supremamente importante para nuestro país. Ojalá el proceso contra Álvaro Uribe llegue hasta sus últimas consecuencias, porque como le digo, Tatiana, pues ya se empieza a maniobrar y habrá que esperar pues si la Fiscalía, como es su deber, imputa, porque después del fallo de la jueza, lo que corresponde ahora a la Fiscalía es imputar. Le correspondía cuando se produjo el fallo anterior de la juez 28, no lo hicieron, sino que optaron por la decisión contraria, es decir, insistir en la preclusión. Y ahora se habla por parte de defensores de Uribe y abogados consultados que van a insistir en una tercera preclusión. O sea, van hacia la impunidad. Hacia eso le están apuntando, al vencimiento de términos, hacia la impunidad, porque la Fiscalía, lamentablemente en este caso y en muchos otros casos, no está cumpliendo su deber, está amangualada con la defensa de el señor Álvaro Uribe, también la Procuraduría, y la lucha, como se imaginará, pues es doble, es supremamente compleja. Hay mucho optimismo de todas maneras porque es un fallo muy importante, es la ratificación de que existen los elementos materiales probatorios para que el proceso continúe en contra del señor Álvaro Uribe Vélez por la presunta comisión de esos delitos, y en consecuencia ya será en el juicio oral cuando se presenten las pruebas definitivas. Y allí lo valeroso, además, y firme de estas dos jueces, en este caso, usted recordaba la 26 y hoy la juez de la República en Bogotá, 41, que ha tomado esta decisión. Se ha dicho con mucha firmeza, hay pruebas para avanzar en las investigaciones por fraude procesal y soborno de testigos. Muchísimas gracias, Luis Alfonso, por ese análisis. Buenas noches. Saludo cordial, Tatiana, y saludo para toda la amable audiencia de Telesur. Muchas gracias, igual para ti, un abrazo. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, República Dominicana. Hace 10 años, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que no reconocía como dominicanos a hijos e hijas de extranjeros en estatus irregular nacidos desde 1929.
Por ello, miles de personas, de mayoría de origen haitiano, perdieron su nacionalidad. Hoy se exige que se acabe con la apatridia. Les contamos y profundizamos en ello. Estamos en El Noticia. Un paciente de 70 años que desarrolla diabetes hay que ir a buscar directamente un cáncer de páncreas. Pero también el páncreas se daña con el tabaquismo. El fumar sigue siendo algo terrible para el páncreas y un factor de riesgo para cáncer de páncreas. Entrevista con Aisa García desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. Noticia República Dominicana. Los hijos e hijas de haitianos nacidos en este país enfrentan la política de desnacionalización y desde hace 9 años buscan una solución a este caso. Nuestra corresponsal de Situcé nos cuenta desde la capital. Dominicanos de ascendencia haitiana realizan plantón frente al Congreso Nacional para exigir la restitución de la nacionalidad y el cumplimiento de la Ley 169-14. Hoy estamos aquí para hacer saber que nuestra lucha sigue constante. A 9 años de la Ley 169-14, todavía los dominicanos de ascendencia haitiana no tenemos la nacionalidad plena. Estamos pidiendo la restitución plena de nuestra nacionalidad. En el 2013, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168-13 que no reconocía como dominicanos a hijos de extranjeros en estatus irregular nacidos desde 1929, dejando sin nacionalidad a miles de personas. Meses después, bajo presiones internacionales, se emitió la Ley 169-14 para dar solución a la problemática. Pero los afectados aseguran que 9 años después no se ha cumplido en su totalidad. La sentencia 168-13 dejó una situación de apatridia más grande de la región completa y solamente desnacionalizó a hijos de braceros, a hijos de haitianos, a personas que vinieron a dar su sudor al aporte económico desde la parte de la industria azucarera y dejando la situación de apatridia a tantos jóvenes que el Estado dominicano les desconoce el derecho fundamental, que es el derecho a la nacionalidad. Es un derecho fundamental. Es una vergüenza para la República Dominicana que lo que aprobamos en el año 2014, cuando yo era incluso diputada nacional al Congreso de la República y muchos otros más legisladores que nos pusimos de acuerdo para buscar una salida como Estado dominicano a la situación de desnacionalización que tenían y tienen aún cientos de jóvenes que quieren desarrollarse y que nacieron en este país y que quieren aportar al desarrollo económico, social y cultural de la República Dominicana. La Ley 169-14 establecía un régimen especial a los nacidos en Dominicana, pero inscritos irregularmente en el registro civil. Dicha ley dividió a los afectados en 2 grupos.
El A, los inscritos con algún documento, y a una gran mayoría de esos se le devolvió, y el B, los que no fueron inscritos en el registro civil. Estos quedaron como extranjeros, pero podían aplicar a la naturalización 2 años después. Sin embargo, el departamento encargado de ejecutarlo está cerrado y ese documento está vencido, dejando así a miles en estado vulnerable. ¿Qué? La inseguridad, el miedo de ser deportado, de la falta de un empleo digno que dignifique la vida de los jóvenes. Entonces, tantos jóvenes que están en esta situación, que no pueden sacar un seguro médico, tampoco, no pueden comprar un chip a su nombre, o algo sencillo, un teléfono, tampoco pueden comprar, tampoco pueden declarar a sus hijos, no pueden declararlo. ¿Por qué no pueden? Porque al momento de declararlo le piden una cédula de identidad. Uno de los diputados del Congreso salió a recibir la carta de los manifestantes. Nosotros hemos venido a escuchar, a conocer el reclamo. La democracia requiere de diálogo, requiere de que escuchemos todos los reclamos, todas las demandas, y vamos a estar revisando el documento y verificando sobre el cumplimiento o no de la ley 169-14, que es una ley que se aprobó hace ya 9 años para solucionar un problema, y hay que verificar al día de hoy si esa ley ha servido en efecto para solucionar ese problema, y eso es lo que tenemos que verificar y confirmar. Los manifestantes pertenecientes al movimiento reconocido dicen que esperan que las autoridades cumplan con la ley 169-14 en su totalidad y que de lo contrario volverán a ocupar las calles en todo el territorio nacional. Allí teníamos el informe de nuestra corresponsal en República Dominicana, de Santo Domingo de Situcén, con quien seguimos conversando a esta hora. Hola Daisy, muy buenas noches. ¿Algún pronunciamiento por parte del gobierno? Hola Tatiana, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que conectan con nosotros en este momento. Hasta este minuto no ha habido ninguna respuesta de parte de las autoridades dominicanas. Sí, en el momento en el que se hizo el plantón frente al Congreso, uno de los diputados se acercó, como veíamos en la historia, para recibir la carta que tenían los manifestantes. Ahora solo queda esperar qué va a pasar, si va a haber una respuesta, si va a haber una solución a este conflicto, a esta problemática que lleva ya 9 años. Es importante destacar, Tatiana, que a inicio de este gobierno dirigido por Luis Abinader fue cerrado el departamento que tenía que ejecutar la ley 169-14, y lo que están pidiendo los manifestantes es que se asigne una persona que lleve este caso, porque al estar suspendido ese documento, y ahora los conflictos que hay están en República Dominicana y Haití, donde han estado deportando cientos de personas, ya no solamente migrantes haitianos, sino dominicanos de ascendencia haitiana que tienen un documento que fue entregado por el Estado Dominicano y que está vencido. Por lo tanto, sí tienen algunos enfrentamientos y algunas situaciones difíciles con los agentes de migración, Tatiana. Muchísimas gracias, Daisy. Una situación entonces que parece que va para largo porque tiene mucho que ver con la política nacional. El gobierno tiene mucho de maniobra al respecto. Vamos a analizarlo con esos datos que además nos entrega Daisy. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña Maribel Núñez, es comunicadora, integrante de la Asamblea de los Pueblos del Caribe. Nos acompaña también desde Santo Domingo. Maribel, bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, estoy bien y saludo que Telesur esté tratando esta temática, visibilizando este tema que tanto sufrimiento trae a esta comunidad dominico-haitiana en República Dominicana. Gracias, Maribel, por sus palabras. Es que es realmente inentendible lo que sucede en términos históricos y en términos geográficos, en términos culturales. Por eso allí va mi primera pregunta. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Porque si revisamos los hechos, pareciese que es una decisión que tiene mucho más de carácter político para acabar con lo haitiano dentro de República Dominicana. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, Tatiana, esto es una situación bien profunda que viene de bien de lejos. Yo siempre me voy a los tiempos de la colonia, de la colonia, cuando esta isla, que comenzó el colonialismo por esta parte en Abya Yala, precisamente en esta isla, igual inicia la esclavización
del negro y de los pueblos originarios aquí. Todo esto que está sucediendo viene desde esos tiempos, viene ese odio, esa enemistad contra los negros haitianos, que aquí también hay negros, viene desde los tiempos, en la mala interpretación de la historia o la tergiversación de la historia que han querido dar los grupos de poder, de negar el proceso, cómo República Dominicana llega a constituirse como República Dominicana, y el proceso en el que en un momento la isla se borraron la frontera prácticamente, porque con la bajada de la presencia española en el país, grupos dominicanos, incluso desde los ayuntamientos, solicitaron a Haití la presencia de ellos acá, y la isla se convirtió en un solo estado, nación. República Dominicana como tal no había nacido. Para mí esto es muy importante porque éramos colonias. República Dominicana como tal no existía. Lo que existía eran dos colonias, Saint Domingo francés, Haití se convierte en república primero con esa gloriosa revolución antiesclavista que todo el mundo debería de estar dándola a reconocer y reconociendo ese hecho importante de la historia. Y República Dominicana un poco más rezagada, es los haitianos quienes liberan de la esclavitud 2 veces a esta parte de la isla, pero los blancos españoles se han impuesto y han impuesto su discursiva y le han dicho a buena parte o al pueblo dominicano a través de las escuelas y la mediática que Haití esclavizó. Entonces hay un odio, hay un miedo a que Haití pueda tener una influencia en la República Dominicana. Los fascistas hablan de que van a dañar, a hacer desaparecer la nación, y por eso todas estas medidas antihaitianas. Lo sucedido en el año 1930, cuando 33, cuando Trujillo estaba en el poder, ese férreo dictador, que lanza toda una campaña de blanqueamiento de la República Dominicana. Primero trajo muchísimos españoles, aquellos cuando la guerra de España, trae muchísimos españoles, y ahí en la frontera comienza la erradicación de los haitianos. Se hablan de decenas y decenas de miles de haitianos asesinados. Le ponía a decir la palabra perejil, y cuando el haitiano, que por su manera de hablar, el francés y el creol no pronuncia bien la R, lo tomaban con eso y lo asesinaban. De eso no hubo, aquí en República Dominicana no hay un acto que se haga de manera pública para resarcir, para pedir perdón por ese hecho histórico. Es decir, que ese odio de esa clase dominante que se cree blanca, buena parte de ella es blanca, la clase alta, ese odio lo han inculcado a través de las escuelas y a través de los medios de comunicación. Maribel, todo esto que nos dices tan importante para entenderlo en términos históricos, pues es eso, es un dolor histórico que hoy se traduce en esta movilización que veíamos en el informe que nos precedía con Daisy Toussaint. Por eso también yo le decía y le preguntaba a ella, que lo trasladaba a manera de pregunta, ¿cuánto de político tiene esto para resolverse, para acabar con la apatridia que afecta tanto a todos haitianos, haitianas que se encuentran en República Dominicana? Mira, fue Trujillo en el año 1930 y hace esta matanza. Los mismos trujillistas, porque se van creciendo a través de la historia, y aquí hay unas familias extraordinarias, los Vincho Castillo, que es importante que internacionalmente dominemos ese nombre, porque a veces suele colarse, ya recuerdo como yo vi sentada a este nefasto personaje en el velorio de Hugo Chávez. Esa familia que acompañó y trabajó mano a mano con el dictador Trujillo, ellos
siguen asusando y le meten un cuco al pueblo dominicano como con los haitianos. Por ejemplo, todavía aquí a los niños se le dice como castigo que el haitiano, el viejo haitiano te viene a buscar para meterte en un saco y que te va a llevar. Puro racismo por todos lados. Entonces, como una continuidad de aquello que hizo Trujillo en el año 2013, el Tribunal Constitucional evacua una sentencia, la denominada 168-13, como respuesta a una muchacha llamada Juliana Deguis, a una dominicana de ascendencia haitiana que acude al tribunal para que le otorguen, les reconozcan el derecho que le daba la Constitución de la República, que decía que toda persona nacida en territorio dominicano era dominicano, para que les reconocieran ese derecho. Y estos racistas del Estado, porque aquí hay un racismo estructural, la respuesta que dan a través del Tribunal Constitucional que se hizo para velar por los derechos de los ciudadanos dominicanos, es arrancarle de cuajo la nacionalidad a ella y a todos los descendientes de haitianos hasta el año 1929. Eso nunca se ha visto, y en ninguno de nuestros países latinoamericanos se ha visto una situación igual de un Estado que propicia una ley que vaya retroactiva a 1929, por ejemplo, y que le quite los derechos que ya tenían consignados todos estos dominicanos. Hay que recalcar para el público internacional que aquí hay una importante industria azucarera, históricamente lo hemos tenido, y cuando la invasión norteamericana a la isla, en el 15 y el 16, 15 en Haití, 16 en esta parte de la isla, decidieron colocar las plantaciones azucareras para aquellas bondadosas, cubrir aquellas bondadosas cuotas azucareras en el campo internacional, colocar esas plantaciones azucareras en República Dominicana, y que los brazos, la mano de obra la iban a otorgar los trabajadores haitianos. Y desde ahí comenzaron a traer trabajadores haitianos, incluso a veces hasta adolescentes. Lo ponían a vivir en estos antros de exclusión que son los bateyes, y los bateyes que ahí sin agua, sin energía eléctrica, sin condiciones, es como una extrapolación de la esclavitud, del proceso de esclavitud. Y de ahí surgen todos estos dominicanos, de esa mano de obra que le ha vendido y ha propiciado tanta riqueza a esta blanca oligarquía. Tengo un retorno. Sí, Maribel. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, debo despedirte, por eso brevemente quiero preguntarte, ¿es tan importante esta historia que nos has contado para toda nuestra audiencia en América Latina, el Caribe y el mundo? En conclusión, con lo que hemos visto hoy, yo te planteaba la pregunta, esto tiene mucho de posibilidad política, si es que existe esa voluntad política. ¿Cuál es la salida que le ves para que esto acabe? No hay posibilidad por ahora política de un cambio para esto. Si usted se pone a analizar a Leonel Fernández, el candidato del PLD, el presidente actual, no hay un presidente más racista que el actual que tenemos hoy, capaz de crear un muro como lo ha creado en la frontera. No hay posibilidad. A la izquierda dominicana, a los grupos desnacionalizados solamente le queda la lucha, porque todos estos grupos de poder están cerrados en negarle el derecho. Mira lo que ha hecho este presidente racista, que hasta el departamento que tiene que darle solución y seguimiento lo cerró. A Luis Abinader, pro yanqui,
y maneja el país como que si fuéramos una colonia norteamericana, no le interesa respetar derechos a estos grupos de afrodescendientes. Y solamente le queda la lucha, eso que hicieron hoy, seguir, continuar, porque no hay posibilidad. Leonel Fernández con el PLD fue de los propiciantes de esa ley, de esa sentencia, y además la ha defendido, igual que el candidato del PLD, y no que decir de Abinader Fernández, que se atrevió a decir cuando quería ser candidato a una reunión, la reunión de los abrazos, y prometió que cuando él fuera presidente iba a resolver este problema y no lo ha resuelto. Esto, los grupos de lucha, la gente de la izquierda, hemos visto que la solución puede ser una constituyente para poder devolverle los derechos a toda esta comunidad que le ha negado le han violado sus derechos humanos. La única situación de estas características en nuestro continente. Maribel, muchísimas gracias por sus reflexiones, por ayudarnos a comprender este hecho en clave histórica. Gracias, muy buenas noches. Un gran abrazo, Tatiana. Muchas gracias, hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.